Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Saludándolos, dándole gracias a Dios en este día. Hoy, pues ya gracias a Dios, un nuevo día en donde continuamos aprendiendo juntos sobre la Lectio Divina. Y estamos con los pasos de la Lectio Divina, que es, sabemos, el primer paso es invocación, invocación al Espíritu Santo. Segundo es lectura de la palabra. Tercero, meditación. Cuarto, oración. Quinto, contemplación. Y sexto, compromiso. Ahí pues estamos aprendiendo los pasos. Estamos en el primer paso de la lección, que es la invocación al Espíritu Santo. Sabiendo, recordando que la lección divina es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, que es una de las cosas que quisiera yo enfatizar ahorita en lo que vamos a empezar, que es el cuarto paso de la invocación. Los 6 pasos de la invocación es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Ya hemos terminado el espíritu de oración, analizamos todo el catecismo, bueno, no todo, la cuarta parte del catecismo de la iglesia católica, la primera sección de la cuarta parte, que es sobre la oración cristiana. Terminamos el programa anterior, hicimos un resumen de lo que es todo el proceso que hemos llevado, tratando de analizarlo y de poder comprender en dónde vamos y cómo estamos. Así es que vamos a empezar el quinto paso de la invocación al Espíritu Santo. ¿Cuál es el quinto paso? Es lo que es conversión continua. ¿Qué sería una expresión más correcta? Conversión y transformación. La conversión y transformación, ¿qué significa? Que es precisamente un cambio de dirección, conversión y transformar. Decíamos que la conversión es cuando escucho la palabra de Dios en los pasos de la oración. Si ustedes recuerdan, se los voy a recordar. Primer paso es Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo sirvo y yo me uno a la divina voluntad. Y en eso vemos precisamente el porqué de esta conversión, que es de la escucha. Y si recuerdan lo que hemos estado hablando sobre la oración, cuando oímos la palabra de Dios, cuando tenemos una experiencia con Dios, cuando alguien nos habla de Dios, un retiro, una misa o un momento místico, un momento de oración delante del Santísimo, hay muchas formas en las cuales el Señor nos puede llamar. Simplemente veamos un pasaje para entender cómo se puede dar esta conversión, que es el pasaje de San Pablo. San Pablo, que va a tener esta experiencia muy intensa de conversión, y lo que se va a dar, pues va a ser cuando Pablo va a ser testigo y va a avalar el asesinato de Esteban. Si ustedes recuerdan, Esteban, primer mártir del cristianismo, cuando es apedreado. Y nos dicen que depositaron sobre los pies de este joven Saulo las vestimentas que van a ser lo que es el testigo del
lapidamiento, la lapidación de Esteban. Estamos en el paso de la conversión continua y transformación. Y entonces vamos a ir viendo esa transformación, esa conversión en base a esa experiencia de Cristo. Pero no basta con nada más cambiar la dirección, porque podemos cambiar la dirección porque tenemos una experiencia con Cristo, pero nos podemos perder en ese caminar. Entonces tiene que ser continua, que la conversión continua sería irnos transformando en Él, o sea, tomar la forma de Cristo, tomar la forma de Cristo. Es capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, está todo este testimonio de cuando va a ser lapidado, y vamos al versículo 55, el 55, que dice: pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él. Le arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Ahora vámonos. Dice el versículo 1 del capítulo 8, Saulo aprobaba su muerte. Saulo aprobaba su muerte. Y esto, pues, es esta acción. Luego vamos a ver cómo la vocación de Pablo, de Saulo, capítulo 9. Esto es un proceso de muchos que se pueden dar como conversión. A veces puede ser incluso una situación dolorosa, una situación en donde las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué quiere decir? A lo mejor es una enfermedad, la muerte de un ser querido, una situación no sé, de apartarse de un ser querido porque se fue, porque nos abandonó, una injusticia. También pueden ser signos o pueden ser un proceso de conversión, porque esto nos hace regresar a Dios, nos hace escuchar la necesidad que tenemos de Dios. Puede ser desde una experiencia muy hermosa, como una ida, por ejemplo, a un santuario. Hay muchas personas que van, por ejemplo, a Medjugorje o a algún santuario mariano, tienen una experiencia que los marca, una experiencia que les va a ir, ¿cómo se llama?, marcando el corazón. Y pues empieza un cambio, pero ese cambio no es suficiente, porque el caminar todavía falta mucho. O sea, ahí sí ya, no, entonces tengo que seguir, porque va a haber ese momento en donde hemos hablado, después del paso de la conversión, que es Dios habla, yo escucho, yo me convierto, dice, yo obedezco, que es ese momento en donde, ay, qué bonito, esa experiencia de Dios, esa experiencia donde Dios nos está hablando, esa experiencia donde Dios está manifestándose, y dice, sí, wow, pero luego viene cargar la cruz, que donde dices, ay, ay, ay. Y hay un video que a algunas personas les mandé sobre una cruz, es una caricatura muy simpática, donde está un niño con Jesús, le dice, necesito que me sostengas esto para que otros me busquen y me encuentren. Y se ve como pues trata de cargarla, la levanta, y eso al final muere con la cruz, muere con esa cruz, y el Señor Jesús sale a recibirlo, ¿no? Dice, sé que has pasado por muchas cosas, pero yo te recibo. Entonces, eso es precisamente esa experiencia donde cada uno de nosotros tenemos que ir teniendo que aprender a cargar, porque, repito, qué fácil es cuando hacemos las cosas por algo que nos gusta. Qué fácil es cuando alguien pues hace lo que le gusta, tiene una retribución afectiva, sentimental, intelectual, física,
pues de todos los ámbitos, ¿no? Incluso espiritual, una retribución espiritual, uno se siente, wow. Pero qué difícil es cuando viene el quinto paso de la oración. Yo rebuzno, ¿no? O cuarto es, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo. Y es válido, ¿no? En donde a veces uno se enfrenta a realidades tan difíciles, tan complejas, que dices, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué veo pues, que mis seres queridos sufren? Personas que a lo mejor quieren ayudar a su familia, quieren ayudar a su pareja, quieren ayudar a su amigo y no tienen la posibilidad de. Y es frustrante ver cómo una persona, por ejemplo, se está consumiendo por la enfermedad, se está muriendo y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué él o por qué ella o uno mismo? ¿Por qué a mí? Cuestionamos todo esto y obviamente pues nos permite ir descubriendo cómo nosotros tenemos que aprender, tenemos que ir viendo que esa transformación, o sea, ir tomando la forma de Dios, va a consistir en un elemento gradual, en donde cuando una persona no es capaz de entender que esa crisis, que ese momento doloroso, ese momento de soledad, ese momento del por qué yo creo que a veces, por ejemplo, los que son papás me van a entender muy bien, uno prefiere sufrir que ver sufrir a sus hijos. Cuando uno sufre dices, bueno, pues échale papacito, como decía la viejita, échale papacito. Pero cuando ves sufrir a tus hijos, dices, ay, ¿por qué no? Y sentirte impotente, pues es todavía más difícil. Y es precisamente en donde rezongamos y se vale. Y al final de cuentas viene ese, Señor, me someto. No entiendo, no comprendo, me duele, pero me abandono en ti. Y abandonar no significa que se quita el proceso, no quiere decir que ya todo está perfecto, quiere decir que me pongo en las manos de Dios. Que mis hijos, si se van a morir, se van a morir. Si van a sufrir, van a sufrir. Si no van a tener nada, no van a tener nada. Y ahí es donde me abandono completamente. Hago lo que puedo, lo demás está en tus manos y por eso me someto. O sea, me pongo bajo la protección de Dios. Ese someterse es el inicio de la transformación. Entonces, el primer paso es la conversión. Una experiencia que puede ser, pues, ¿cómo podría decirles? Tienes esa experiencia con Cristo y empiezas a caminar en las cosas de Dios, bien bonito. Pueden ser años, años en donde todo bien bonito, y llega el momento en donde empiezas a rezongar. Y muchos no dan el siguiente paso y se desvían. Y otra vez viven su vida disoluta. Vuelve a haber otro proceso que a lo mejor los vuelve a hacer regresar y otra vez otros años, wow, bien bonito, vuelve a haber otro proceso doloroso, no son capaces de someterse, de abandonarse en Dios y se vuelven a separar. Y hay gente que vive toda su vida así, o ya que se les arregló la situación, pues ya no dan el siguiente paso, porque algunas veces el Señor, cuando tú tienes esa experiencia y tú le pides, a lo mejor el Señor te concede lo que tú le estás pidiendo. Entonces, pues no te alejaste porque el Señor te contestó. Y ese es el peligro, por ejemplo, en algunos movimientos donde manejan mucho la cuestión sentimental o incluso protestantes dicen, no, es que Dios ya sufrió por nosotros, no tenemos que sufrir, Dios te va a dar la prosperidad, hermano, mira, la rosa de la abundancia y que quién sabe qué. Y hay gente que como busca eso, como realmente está buscando más esa rosa de la abundancia, pues terminan pues todo ¿cómo se llaman? Cuando les quitan los pétalos, los pétalos, todo marchito, porque no están entendiendo qué significa todos estos elementos que van a ser muy, muy intensos, precisamente el momento de la conversión y el momento de la transformación. Entendido con el proceso de la oración que hemos aprendido. Entonces, el momento de la conversión es el segundo paso y el tercer paso, que es Dios habla, tercero y cuarto. Dios habla, yo escucho, yo me convierto
y yo obedezco. Ay, sí, sí, lo que pide el Señor, sí, sí, y incluso podemos soportar situaciones que antes no soportábamos, eso ya es mucho, pero todos tenemos un límite, todos tenemos hasta aquí, y es cuando entonces llegamos a cuestionar, a chillar, a patalear, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay quienes pueden vivir ese proceso, sí chillan, sí patalean, pero aún así se abandonan, que entonces empieza precisamente el someterse. ¿Qué significa someterse? Habíamos dicho, estar bajo la protección de Dios. Estar bajo la protección de Dios. Y estar bajo la protección de Dios significa que voy a obedecerlo en todo. Cuando yo me someto a la divina voluntad, empiezo mi transformación. O sea, empiezo a tomar la forma de Cristo. Y repito, no es porque voy a traer el pelo largo, barba, bigote y me voy a hacer una túnica de una sola pieza y voy a caminar en las calles. No, no se trata de tomar físicamente la forma de nadie, porque pues, la única referencia que tenemos cómo era Jesús, pues lo tenemos en lo que es la sábana santa, ¿sí? Ese momento donde se dice que fue envuelto en ese sudario cuando un difuntito los cubren y se encuentra en Turín, la sábana santa de Turín, y le han hecho estudios. Si a alguien le interesa más, un especialista que en paz descanse era el padre Jorge Loring, tiene libros, tiene videos sobre la sábana santa. Y bueno, es lo que tenemos más cercano de cómo era Jesús físicamente. Entonces, pues no nos vamos a parecer por más que queramos. Y las mujeres pues ya están descartadas porque son mujeres. Y pues yo soy chilango, peor tantito. Entonces, pues no me voy a parecer a una persona de Medio Oriente, judío, pues no. Entonces, ir sometiendo, cada vez que yo me someto a Dios, porque ya pasé por la conversión y pues el momento bonito, y estoy viviendo esa cruz, ese rezongar. A veces lo puedo hacer, ¿por qué? Porque lo hago muy así, sí, Señor, otras veces somos más lábiles, otras veces como que permitimos, cuando no hemos soltado, cuando no hemos experimentado verdaderamente un abandono, permitimos que ese pasado vuelva. Claro, si es una acción repetida, bueno, pues tenemos que volverla a hacer, pero si es una acción de allá en el pasado y la traemos, pues todavía no hemos aprendido a soltarla. Y obviamente vendrán otras más adelante, y si no soltamos esta, cuando venga la de adelante, se nos junta la de atrás, se nos viene la de adelante, pues vamos a tronar como chilacayotes, ¿sí? Vamos a fallar completamente. Por eso, cuando hablamos por eso me encanta cuando vamos aprendiendo todo lo que esto es en cuanto a la oración. La vida de oración es fundamental. Y entendida así, podemos entender mejor la conversión. ¿Ok? Entonces, conversión y transformación. Conversión se da en un momento, pero es continuo también. ¿Por qué? Porque cada vez es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Si logro pasar el proceso doloroso de el rezongar, rezongo porque me duele. Eso tiene que haber, y si no lo entendemos, no somos cristianos. Rezongo porque me duele, y porque me duele, rezongo. Y es cuando entonces, pues, repito, si logras pasar ese proceso, en ese proceso ya tomaste la forma de Cristo, pero vas a ver que hay otras áreas de tu vida que todavía falta convertir. ¿Por qué? Porque en esta área sí, y va a haber otro momento donde tendrás que tener esa conversión, vivir el obedecer, para luego pasar otra vez al rezongar y tomar. Entonces, en la medida que es como tomar una armadura, ahorita que está de moda las películas de superhéroes, ¿no? Y platicando ayer con un niño, me decía, ¿cuál es tu héroe favorito? Y yo le decía, bueno, cuando yo era niño para mí era Superman. Me dice, no, para mí Iron Man. Oh, o sea, el hombre de acero. Pues los dos, le digo, pues los dos son hombres de acero. Pero bien simpático me decía, no, pero a mí me encanta porque se va
él nada más hace las manos y el, no sé qué, no es uniforme, es como armadura, ¿no? Es como una armadura que va adquiriendo y va juntándose las manos, el tórax, luego lo va cubriendo y luego, ¿no? Y dices, wow. Entonces, esa explicación del niño me hizo entender el proceso de transformación. ¿Qué quiere decir? Voy adquiriendo a lo mejor esa armadura en mi mano, pero todavía me falta la otra parte del brazo, luego me falta el otro brazo, me falta el pecho, me falta el abdomen, las piernas, la cabeza. Es cuando todo yo termino sometiéndome a Dios. Y esto no se logra completamente. Por eso es un proceso de toda una vida. Vamos adquiriendo una forma gradual. Y es lo que hoy nos hace falta a nosotros. Nos hace falta porque desgraciadamente no somos capaces de vivir nada de lo que es una conversión ni una transformación. Yo ponía el ejemplo de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje agustino que tuvo su conversión, y en esa conversión, ¿qué sucedió? Se acercó a Dios, le entregó a Dios su vida. Ya está convertido, pero no se dejó transformar completamente. O sea, él vivió de una manera como debe de ser un monje agustino, creo que sí era agustino, pero era un monje sacerdote, y que él vive un dolor muy intenso. ¿Cuál fue ese dolor? Ver a su iglesia que estaba haciendo cosas que no le gustaban. Y entonces, en lugar de pasar por ese ¿por qué esto? Y someterse y abandonarse, dice, no estoy de acuerdo. Y tomó un camino diferente. Ya se había convertido y se estaba transformando, a pesar de ser sacerdote y religioso. Muchos pensarían, bueno, pues ya los curas ya la tienen de game, las monjitas, pues ya qué problemas tienen, qué cambio tienen que hacer si ya lo entregaron todo. Tenga que. No es cierto, no es cierto. Tenemos que seguir nosotros transformándonos. Y a veces lo logramos y otras veces no. Por eso a veces el sacerdote cuelga la sotana y se va con sotana. O si no se va con sotana, simplemente cuelga la sotana porque no está de acuerdo, porque hubo sacerdotes en la época de la teología de la liberación. Es un movimiento dentro de la iglesia que surgió, la lucha por los pobres, en donde la teología llevó a los sacerdotes a tomar las armas para defender al pueblo. Y tenemos en Centroamérica Leonardo Boff, Ellacuría, John Sobrino, sacerdotes incluso que fueron asesinados en El Salvador con la guerrilla, en el tiempo donde Madre Elí vivió allá, con este arzobispo Monseñor, ¿cómo se llama? Romero, ¿pero cómo se llamaba? ¿Cómo? Óscar Arnulfo Romero. Y sacerdotes que pensaron, al enfrentar esa situación tan dolorosa para sus hermanos laicos, que si tenemos que tomar las armas, tenemos que alentar al pueblo a defenderse, y bueno, toda una teología que lleva al sacerdote a no someterse a la divina voluntad, tomar acciones. Eso fue un ejemplo. Otro ejemplo fue en Francia. ¿Quieres bajarle, Beto, please? Porque aquí están helando. En Francia, en la época de la cuestión laboral también, sacerdotes que dijeron, es que no podemos estar aquí en el templo, tenemos que salir e involucrarnos con el pueblo. Y eran sacerdotes que iban a trabajar a las fábricas. Se hicieron como los laicos. ¿Qué pasó con estos dos tipos de sacerdotes? Se convirtieron, ¿por qué? Porque decidieron entregar su vida a Dios. Decidieron ser esos instrumentos de salud, esos instrumentos de servicio a Dios, entregando su vida, renunciando a todo por amor a Dios. Pero ¿qué resulta? Que esa conversión no fue continua. Ellos podían haber y soportaron privaciones, soportaron no tener esposas, soportaron no tener muchas
situaciones normales, por amor a Dios. Ya tenían un camino a esa conversión, pero, y en algunas cosas tuvieron que sufrir y dieron el paso y se sometieron. Si me doy a entender ese proceso. Dieron el paso, cuestionaron por qué, no, que quién sabe, pero terminaron sometiéndose. Pero llegó un momento en donde ahora sí como que les tocó algo que no pudieron soportar. Y algunos dejaron el sacerdocio y se casaron. Los sacerdotes se involucraron tanto con el problema que quisieron hacerlo a su manera y no se sometieron. Cuestionaron, pero no dejaron que se siguiera el proceso y terminaron. Unos se casaron, otros se alejaron de la iglesia, otros pues fueron asesinados. Entonces, esto se los pongo como ejemplo. Beto, se fue la imagen de la página. Ya le di refresh y nada. Esto sucede, imagínense, con monjas. Me platicaba una jovencita hace unos días que fue a un retiro vocacional y está siguiendo un proceso vocacional con, ¿cómo se llama? Con estas monjitas. Y pues le sorprendió ver a monjitas con pantalones y mal habladas. Y dentro del proceso del retiro, para ayudarles a concentrarse, les llevaron a un gurú para que les enseñara yoga. Y ahí fui cuando esta muchacha se quedó así, me dice, y me habló por teléfono, padre, ¿está pasando esto? Le dije, no, pues ¿sabes qué? No, salte de ahí porque no está bien. Y entonces dices, wow, con qué facilidad podemos, incluso los consagrados, desviarnos. No es una condición de decir, wow, ya lo hice, ya lo logré, esta situación ya fue superada, ya soy santo, ya no tengo que. No, la conversión es continua y es una conversión donde vemos estos elementos que están ahí y que pues no nos damos cuenta. Y fácilmente cualquiera, sacerdote, laico, consagrado, monjita, monjito, podemos nosotros desviarnos de todos estos aspectos que tienen que irse dando. Por eso es tan importante este proceso, conversión continua. Y esto va a ser algo que nos va a ir ayudando. Entonces, hasta aquí, yo creo que hasta aquí sería pues todo lo que sería la introducción, ¿no? de este proceso de conversión continua y transformación, ¿sí? ¿Qué es la conversión al final de cuentas? Cambiar de dirección o, si nos vamos a la raíz, esa acción y efecto de hacer algo diferente. Como lo estaba haciendo, ahora lo voy a hacer diferente, ¿sí? Como por ejemplo, llevaba una forma de vida, tomaba y me convertí, dejé de tomar. Me convertí en eso, pero todavía falta, porque todavía a lo mejor tengo un genio de la fregada. O a lo mejor todavía ya no tomo, pero soy violento. Ya no soy violento, pero ahora soy chismoso. Ya no soy chismoso, pero a lo mejor ahora tengo el pecado de gula. Y, o sea, por eso es continua. El Señor, imagínense que de un solo golpe el Señor nos pidiera todo. Ahora sí, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarnos, no? ¿Por qué? Porque no se puede. El Señor en su infinita sabiduría y en su infinito poder nos va a ir tomando de la mano nuestro proceso. Por eso la conversión es única. Cada ser humano tiene que vivirla y no se puede implantar en otro. Por ejemplo, que Elisa tuvo su proceso y está viviendo ese proceso, pero su gran amiga, su comadre, Ludmila, la quiere forzar a que viva lo que ella vivió, porque eso fue lo que ella vivió. No, pero es que mira, tú tienes. No se puede.
aunque incluso tengan el mismo problema, tengan la misma situación, que se hayan casado con hermanos gemelos y lo que ustedes quieran, ¿no? No se puede. ¿Por qué? Porque es única y es irrepetible. Ni siquiera tú mismo tienes una misma situación. Decía un sabio, nadie puede alimentarse de la misma agua en un río, porque el río sigue caminando y no es el misma agua. Ya, de la que tú tomaste ya se fue y viene otra y viene otra. Por eso es tan importante cuando nosotros significa con todo y versión, dar vuelta. Con todo tengo que dar vuelta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando doy la vuelta quiere decir que todo mi ser, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, mi alma, se da la vuelta. Pero, ¿qué sucede? A veces nada más es la cabeza, pero el cuerpo se va para otro lado. Y en lo que termina de dar la vuelta a todo mi ser, se me fue la vida. Se me fue la vida. Porque no es nada más ahorita y ya, sino que fue un proceso de toda una vida. Entonces, esto sería el proceso de la conversión. Y como les decía, la transformación, que es el ponerse el traje de superhéroe, o sea, ponerme el traje de Jesús, que es un programa que yo tengo, que inicié cuando iniciamos la radio y la televisión, hace ya van a ser 15 años, y se llama ¿Y Jesús qué haría? Y me acuerdo que en inglés dicen What would Jesus do? Y era, ok, tengo esta situación, ¿qué es lo que Dios me pide? Y empezábamos a hablar pues diferentes temas, sexualidad, matrimonio, adolescencia, vicios, problemas, o sea, fue todo un proceso. Ya después nos dedicamos todavía en ese proceso, pues estamos hablando, por ejemplo, de el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Estoy también, vamos a empezar, ya que termine vamos a empezar a estudiar los salmos, ¿sí? Y también en aquel tiempo en el programa también hablaba sobre uso de la Biblia, cómo leer la Biblia, o sea, todos esos aspectos para ir tomando la forma de Jesús. Entonces, transformación, ¿qué significa? Según el latín es acción y efecto de cambiar una forma a otra, ¿sí? Por eso trans significa de un lado al otro, transporte, o sea que me llevas a otro lado, ¿sí? Entonces trans, de un lugar a otro, forma, figura e imagen, ¿sí? Y el léxico, el sufijo ción o acción, que es el verbo, es el efecto. Entonces trans es de un lugar a otro, forma es figura, imagen, y el sufijo ción, ¿sí? El sufijo ción, que es la acción, es el verbo, transformación. Cuando yo me convierto y doy el paso del rezongar al someterme, empieza mi transformación. Y esto tiene que ver mucho con no perder de vista hacia dónde vamos. Si yo pierdo de vista cuál es mi meta, por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando yo me convierto y me transformo, es parecerme a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús me pide en esta circunstancia? ¿Qué es lo que Jesús quiere en esta acción? ¿Qué es lo que Jesús me pide? Como cuando Jesús lo que hacía era, Padre, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Lo veíamos como un proceso necesario cuando en la última parte del Catecismo de la Iglesia Católica, de la cuarta parte, primera sección, nos hablaba un poquito del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y en ese Padre Nuestro nos explicaba, dice, 2750, dice, si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en todas las honduras la oración que Él nos enseña, Padre Nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre Nuestro. La preocupación por el nombre del Padre. Sería
la transformación que hacemos en la conversión continua. Nos debe de preocuparle darle gloria a Dios. Sería el primer proceso de transformación y de conversión, que lo encontramos en el Padre Nuestro. Primero sería la preocupación del nombre del Padre. O sea, que todo sea conocido, el nombre de Dios. El deseo de su reino. El deseo de su reino. Tercero, el cumplimiento de la voluntad del Padre y de su designio de salvación. Y cuarto, la liberación del mal. Son, por decirlo así, o sea, ¿de dónde lo estoy sacando? Del Padre Nuestro. Que al final de cuentas, eso es lo que nosotros buscamos. Claro, esto es mucho más amplio, es mucho más complejo y hay tratados completamente de teología, cristología, bueno, todos estos elementos que la iglesia nos enseña, pero algo práctico porque si yo les presento todo eso, es, ay, padre, pues, no. 4 aspectos que debo de empezar para poder transformarme. Ya tuve mi conversión y esa conversión es como cuando vas en la carretera y ya ven que hay unos topecitos y cuando, no sé, así me dijeron que se llamaban tarugos o tortugas. Los taruguitos, quiere decir que cuando te vas saliendo de la carretera, hey, espérate, a mí me sirve en esas carreteras porque yo me duermo frecuentemente y ¿qué pasó? Ah, ya me estoy saliendo de la carretera. ¿Sí? Entonces, estos taruguitos o estos topecitos, al menos son 4 y que encontramos en el Padre Nuestro. Si yo me voy a transformar es preocuparme por el nombre del Padre. Y si quieren checarlo, ¿en dónde lo vemos? Juan 17, 6, 11, 12 y 26. Juan 17, 6, 11, 12 y 26. Acuérdense que se le pone punto, punto y punto, porque sería Juan 17, 6 y 11 y 12 y 26. Luego, el deseo de su reino, o sea, la gloria de Dios. Juan 17, 1 y 5 y 10 y 23 al 26. Se pondría Juan 17, 1, punto 5, punto 10, punto 23, guión 26. Porque es 23 al 26. ¿Sí? Sería precisamente el deseo de su reino. Tercero, cumplimiento de la voluntad del Padre. Cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación. Sería el tercero, cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La salvación de nosotros. Y esto lo encontramos en Juan 17, 2 y 4 y 6 y 9 y 11 y 12 y 24. Me dio hipo. Repito, Juan 17, 2, 4, 6, 9, 11, 12 y 24. Y por último, la liberación del mal, que sería Juan 17, 15. Juan 17, 15. Esto, entonces, si yo sé que tengo que tener una transformación, pero ¿cómo saber? Con estos 4 aspectos ya puedes ir viendo si te estás transformando. No es que yo ya dejé de tomar, pero es para que Dios sea conocido. ¿O es solamente para ti? Porque te hace daño. Qué bueno, es saludable, pero nos falta que sea para que el nombre de Dios sea conocido, para que su reino se manifieste en nosotros, para que se cumpla su voluntad de salvación y para que seamos liberados del maligno, del mal. Entonces dices, ya estoy entendiendo. Incluso esto nos permite tener
cuando vivimos ese proceso de soledad, ese proceso de desierto, donde luego a veces se nos salen las de cocodrilo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hey, mira, cachetadas guajoloteras nos pone el Señor, bien hermoso. O sea, sinceramente, yo también le estaba preguntando ahorita al Señor, ¿y cómo le vamos a hacer para esto de la conversión? Y cómo se fue dando todo esto para ir entendiendo 4 aspectos básicos de la conversión. Preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, vénganos tu reino, ¿sí? El cumplimiento de la voluntad del Padre, que es el designio, estamos designados para ser salvados, y la liberación del mal. Si yo no pierdo de vista esta, estaré siempre en transformación. Cuando yo hago algo bueno, pero no tiene nada que ver con esto, puede ser que ya me esté desviando, porque ya entonces ya no es algo que el Señor me está pidiendo. Creo que con estos 4 taruguitos, o sea, estos 4 topecitos, si empiezo espérate, ya no me estoy transformando. Incluso, aunque me haya convertido, me da risa, ¿no? Padre, ¿usted ya es renovado? Así como quien diciendo, no, le dicen a mí, pero me ha tocado, ¿no? Hay una anécdota del padre muy famoso, que antes de que se hiciera de la renovación, que llegó y le dijeron unos laicos, Padre, ¿nos permite orar por usted, Monseñor Cepeda, Onésimo Cepeda? Bueno, no me acuerdo. El caso es que, creo que llegó a obispo, y creo que no era obispo todavía. Bueno, el caso es que le dicen, Señor, Padre, nos deja orar por usted para que reciba el don del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué? Yo lo tengo en mi bautizo en confirmación y lo tengo todavía más en mi sacerdocio. Entonces una señora muy humilde le dice, bueno, Padre, ¿nos permite orar para que se le note? Así como que, pues no sé qué habrá respondido el padrecito, pero está bien eso, pero también mucha gente cree que porque ya vivió una experiencia de renovación, ya está renovado, yo ya soy renovado, y con esto se quedan atorados y no se dejan transformar, y sí, tuvieron una experiencia, ahora están en las cosas de Dios, pero no están con Dios. O sea, ayudan en la parroquia, van a las asambleas, están en retiros, son servidores, pero no están con Dios, porque no se han transformado. O en algún momento dejaron de transformarse. El supertraje de Iron Man ya no lo tienen, no lo hicieron completo, nada más tiene el guantito para estar dando puñetazos o rayos, no sé cómo le hace a los demás, pero no todo lo que es ese proceso de transformación. Creo que con estos 4 aspectos tenemos mucho para poder mantenernos en una transformación continua. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces estamos viendo conversión y transformación y vimos una manera práctica para saber si me estoy transformando. Del número 2750 del Catecismo vimos el Padre Nuestro, los 4 aspectos básicos de conversión y transformación para irnos tomando la forma de Cristo. Recordando que Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.